La educación en la clase burguesa. Se dio en el siglo X, se empezó a formar una nueva clase social en este siglo. La burguesía proviene del alemán Burg o burgo, que significa ciudad. Hasta esta época, las ciudades no eran más que castillos agrandados en su extensión y sus habitantes eran en su mayoría artesanos y domésticos. Estas personas estaban al servicio de un señor. En la clase burguesa existían comerciantes e industriales, desde que empezaron a surgir las ciudades, que fue en el siglo XII y en el siglo XIII. Las escuelas gremiales y las escuelas municipales empezaron a aparecer a partir de que los burgueses tuvieron la necesidad de inscribir a sus niños o de empezar a instruirlos en la educación basados en el comercio y la industria, porque pues ellos estaban acostumbrados a esta manera de vivir en lo que es el comercio y pues querían que sus niños al llegar a ser en la etapa adulta, pues ellos querían que se dedicaran a lo mismo, entonces empezaron a prepararlos, por eso existieron las escuelas gremiales y las escuelas municipales. Las escuelas gremiales pues tenían un carácter profesional, trataba de que el alumno era aprendiz de un maestro profesional, este ya tenía una profesión, entonces el alumno pues aprendía de esta manera, ¿no? Viendo cómo el maestro le daba las clases de gran calidad. Al cumplir lo que son 15 o 16 años, terminaban de adquirir su educación y pasaban a ocupar el cargo de oficial. Esto fue en las escuelas gremiales. Ya en las escuelas municipales, pues eran independientes de las claustrales y de los catedrales. Aquí los alcaldes eran los que nombraban a un rector o a un director, quien se encargaba de seleccionar a los maestros que posteriormente iban a instruir la educación en los niños o jóvenes burgueses. Bueno, la burguesía pudiente se empezó a llamar así porque pues se empezó a avanzar en lo que fue la educación. Iba triunfando en las universidades, la pequeña burguesía iba invadiendo las escuelas elementales. A mediados del siglo XIII, los magistrados de las ciudades comenzaron a exigir escuelas primarias subsidiadas y administradas ya por la ciudad. Esto permitió que mayor número de niños y jóvenes de la pequeña burguesía se prepararan como expertos navegantes y contadores. En estas escuelas era donde se les enseñaba cómo llegar a la práctica en la profesión de navegantes y contadores. Esta nueva clase social pues hizo gran presión sobre la Iglesia al ampliar el número de estudiantes y de esta manera logró hacer de la antigua educación elemental una especie de educación técnica al alcance de más personas. En esta época el feudalismo desaparece y aparece el régimen capitalista. La burguesía empezó a formar individuos aptos para la competencia del mercado y ahora sí que el ideal de la burguesía triunfadora pues fue el dar el régimen capitalista proporcionando un valor excepcional a la moneda. Gracias. Mi nombre es María Fernanda Luna Méndez. ¿Papel que jugaba la educación en la clase burguesa? La educación jugaba un papel muy importante, ya que los reyes burgueses eran los únicos que podrían y tenían acceso a la educación en contradicción al proletariado. Esta distinción de clases dentro de contextos informales también cuestionada en el socialismo, y un ejemplo de ellos es la infraestructura económica, los medios de producción y la fuerza de trabajo por parte de una clase dominante que ejercía el poder sobre otras. Esto da a conocer que solo los ricos gozaban de la educación. Los pobres, o el proletariado como ellos lo llamaban, no tenían derecho a gozar de la educación.
También nos indica que los ricos tenían poder hacer menos al proletariado, ya que ellos tenían privilegios de los cuales el proletariado no podría gozar. Mi nombre es Benedicto Trujillo Castro y a mí me corresponde compartirles un poco de lo que hacían los grupos sociales que conforman la burguesía. El término burguesía fue empleado en la Edad Media para designar al grupo social compuesto esencialmente por comerciantes, artesanos libres y personas no sometidas a la jurisdicción señorial que vivían en las ciudades. Sin embargo, la burguesía decimónica como clase social era muy heterogénea y en su seno podían distinguirse los siguientes grupos. Yo no entendía qué es lo que quería decir burguesía decimónica. Investigando, descubrí que se refería más o estaba ligada más al siglo XIX. Como les decía, podían distinguirse los siguientes grupos. La alta burguesía. A continuación les voy a dar una pequeña introducción de lo que era la alta burguesía. Decía que era la situada en la cúspide de la sociedad capitalista, controlaba las industrias, la banca, el comercio y los altos cargos de la administración del Estado. Se adueñó de muchas tierras procedentes de la iglesia y la nobleza arruinada, transformándose en el mayor terrateniente. A continuación estaba la burguesía media. ¿Qué era la burguesía media? También conocida por clases medias. Estaba integrada por profesionales de alta calificación, abogados, ingenieros intelectuales, profesores universitarios, miembros de profesiones liberales, comerciantes, agricultores, acomodados. Después de ellos estaba la pequeña burguesía, se los pongo en la pequeña burguesía, constituida por pequeños comerciantes, artesanos, funcionarios de nivel medio-bajo, empleados diversos, imitaban las formas de vida de la burguesía alta y media. En realidad se encontraban un paso de la proletarización. Buena parte de los problemas que aquejaron a este colectivo coincidían con los que los trabajadores junto a ellos también intervinieron en protestas, demandas y reivindicaciones comunes, como ocurrió durante la Revolución de 1848. Eso sería todo, compañeros. ¿En qué ideas apoyaba la burguesía en la educación? Alguna de las ideas fue el impulso de las revoluciones, la libertad política y económica. Esto se debió porque a los niños los dividían entre niños proletarios y niños burgueses. Se empezaron a difundir ideas de libertad, igualdad y el uso de la razón para acceder al conocimiento. También se impulsó la reforma escolar, reforma social, viajes pedagógicos y escenas escolares. También la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa, porque su objetivo era terminar con los privilegios de la nobleza. Vamos con la parte final, sería lo que es la burguesía y cómo es que influye esta en la actualidad. Bueno, después de todo este proceso de cambios que hubo en el cual la burguesía pues intervino principalmente por el adinerado de la sociedad, empezó a haber grandes repercusiones a lo que fue la educación al día de hoy, debido a que durante las reformas, por ejemplo, la reforma protestante, se buscaba que lo que sería la educación para todos. No porque ellos pensaran en el bien común, sino que porque ellos buscaban el beneficio propio, ya que como tal, pues había dos tipos de escuela, la escuela que daba, la escuela que sí el burgués, el alumno burgués, el cual tenía acceso a la educación anteriormente, pues ellos no tenían derecho a obtener, solamente podían lo que sería conocimiento elemental. Al día de hoy pudo dejar lo que sería la burguesía. El impacto, por así decirlo, las repercusiones que tuvieron, la manera de influir a día de hoy, válgame la redundancia, sería en que pues la educación logró ser mayor a más
pero aún así sigue habiendo una brecha, ya no tan grande como en ese momento, pero sigue habiendo una brecha en lo que es la educación y la calidad de educación que se le puede brindar al estudiante. Tendríamos, por ejemplo, lo que sería la escuela pública y la escuela privada, pues simplemente sigue habiendo una gran diferencia entre ambos tipos de estudio. Y pues la mayor influencia pues sería esa. Dieron, por así decirlo, el acceso a la educación a toda la sociedad al día de hoy.